Buenas tardes, Ajam. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Baruch Hashem, hoy en la noche, ya estamos a unos minutos entrando Bezrat Hashem Itbaraj, estamos entrando al mes de Av. Hoy en la noche es Rosh Hodesh, Bezrat Hashem Itbaraj. Les puedo decir ya primeramente Dios, Hodesh Tov Umeboraj, que haya un mes bueno y bendito, Bezrat Hashem Itbaraj, para todo el pueblo de Israel. Sabemos que este es uno de los meses más complicados del pueblo de Israel, en el sentido figurado, pero me refiero es cuando nuestro mazal, cuando de alguna forma nuestra energía está mucho más baja en este mes. En este mes sucedieron cosas muy duras para el Am Israel. Todos los acontecimientos más difíciles pasaron en este mes. Aún en la Shoah, por ejemplo, en este mes pasaron cosas muy tristes. Es importante pedirle mucho a Boreolam que nos proteja, nos ilumine y Bezrat Hashem nos mande todo lo bueno. Sabemos que en este mes está escrito que cuando entra el mes de Ab, Memaatim Besimha, se disminuye la alegría. ¿A qué me refiero? Se disminuye la alegría. La persona disminuye ciertas conductas que le provocarían a la persona alegría. Por ejemplo, no hay que ocuparse mucho en este mes. Cuando yo digo en este mes me refiero principalmente hasta Tisha B'Av, y terminando ya Tisha B'Av, Bezrat Hashem, las cosas empiezan a subir, pero hasta Tisha B'Av la persona debe de ocuparse no en cosas que lo alegran, como por ejemplo ir de compras para boda, ir a hacer decoraciones en la casa, etcétera, cosas que normalmente distraen a la persona y le ponen en una alegría. Son momentos que la persona debe de tomar conciencia qué nos hace falta, tomar conciencia qué estamos esperando, la salvación total, Be'ezrat Hashem Itbaraj, para todos, primeramente Dios. Esto, queridos hermanos, principalmente es hasta el día viernes próximo, o sea, el día 31 de julio, que ya terminó Tisha B'Av y ya pasó mediodía del viernes, Bezrat Hashem Itbaraj, ya comenzamos, como dicen, a decir Nahamu. Nahamu quiere decir que venga el consuelo, que venga Bezrat Hashem Itbaraj, la alegría completa. Esa alegría completa será cuando llegue el Bet HaMikdash. Esa alegría completa va a ser cuando nos reúna Boreolam a todos en Eretz Israel. No estemos dispersos, sino estemos todos en un mismo país, con una misma línea, con una misma finalidad, unidos todos con una misma hermandad. Un tema muy importante, pero hay que levantarlo y hay que Bezrat Hashem Itbaraj llevarlo con mucho cariño. Por eso, en esta semana, desde Rosh Hodesh Av, empiezan conductas que nos van recordando esto que nos hace falta. La costumbre es desde el jueves en adelante, o sea, miércoles en la noche y jueves en adelante, ya no comemos comidas de carne fuera de Shabbat. Shabbat, viernes en la noche y Shabbat sí se permite, pero comidas de carne ya no, pollo y carne ya no, es pescado, comida de leche. Y la semana próxima, desde el domingo hasta el jueves, la persona tiene que tener cada vez una conducta de menos placer. Los baños tienen que ser con agua no así placentera, preparar ropa antes para que no se considere que la ropa está limpia, digamos, así como el Abel, como aquella persona que está de luto, de la misma forma, pero son conductas para que la persona recapacite en qué mundo estamos viviendo, qué mundo es el que nos rodea. Analicen todos los días cómo, fíjense,
analicen todos los días cómo todos los días en la amidad le pedimos a Dios que nos mande ya no la tranquilidad y la paz, más que eso, que quite la maldad. Hay mucha maldad en el mundo. La gente que ve noticias se da cuenta cómo hay maldad en el mundo, cómo Barminan se aprovechan de señoras, de jovencitas, se aprovechan de gente débil. Barminan se aprovechan del inocente en los negocios, en el dinero. Barminan, secuestros, asaltos y muchos conceptos que hay, mala comunicación, intereses personales, ver cómo traen a una persona que hizo una operación Barminan viendo nada más su interés, cuando Barminan el país necesita y se roban millones de pesos. Todo esto, Rabotai, es una maldad. Eso no es el mundo perfecto. Ese no es el mundo real. No es el mundo que estamos esperando. El mundo que estamos esperando es el mundo cuando llegue el Mashiach. Necesitamos gente que nos juzgue y que nos oriente con un corazón puro, sin intereses propios. Eso es Ashiva Shofetenu que Barishoná, Bello Atzenu que Batejilá. ¿Cuánto necesitamos, Rabotai, regresar al pueblo de Israel a su estado original? Porque realmente el estado original de Am Israel es cuando tenemos nuestra esencia, pero como vivimos entre, de alguna forma, las naciones, entonces de alguna manera nos malinfluenciamos y perdemos nuestros valores, perdemos nuestra esencia y le pedimos a Dios que ya haya un mundo perfecto. Y Boreolam dedica estas 3 semanas, nos pide estas 3 semanas que empezaron del 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, nos pide hacer conductas para que estés consciente, para que realmente pidas que ya Dios nos regresa a nuestro estado original, al mundo perfecto, al mundo sin maldad, a la gente unida, a la gente buena, que no haya celo, que no haya envidia, que no haya coraje, que siempre haya Ain Tobay, que haya gusto de darle al otro. Eso, Rabotai, es lo que debemos de recordar. Todos los días lo pedimos. Todos los días en la Amidad lo pedimos, desde Tecabe Shofar en adelante. Desde Tecabe Shofar hasta Shomea Tefilá, pedimos muchos escalones que vamos caminando para que llegue ese Mashiach Tzidkenu. Quiero decirles que en una ocasión estaba dormido en Motzai Shabbat, me fui a dormir tarde y estaba yo muy cansado, como a la 1 de la mañana, y estaba yo dormido profundo, y en ese momento, queridos hermanos, estaba en ese sueño profundo y escucho el sonido del shofar. Mamá, escuché el sonido del shofar. Tú, me desperté y le dije a mi esposa, llegó el Mashiach, llegó el Mashiach. Así decimos, te cabe shofar, toca el shofar, llegó el Mashiach. Pero ¿qué creen? No tuve el gusto de esa noticia. De repente escucho, ¡gol! Era el partido México-Ecuador en Corea a la 1 de la mañana, ahí en Motzai Shabbat, y escucho tú. Pues por lo menos tuve unos segundos de pensar que ya había llegado el Mashiach. Pero es importante que todos tengamos ese sentimiento. Llegó el Mashiach, va a llegar el Tikkun Olam, el arreglo total del mundo. Y eso, Rabotai, no olviden que es verdad que hacemos ahorita conductas tal vez no muy agradables, tal vez que levanten un poco de tristeza, pero es para que recapacites y estés consciente qué debemos de pedir. ¿No es así, Gastón? ¿Estamos correctos? Esa es la idea principal. Esta clase de Bezrat Hashem Yitbaraj la quiero dedicar el día de hoy. Leilui Nishmat es el Yortzeit de la señora, el aniversario de la señora Sara Bat Niza, la mamá del señor José Harari, de el que fue nuestro querido presidente hace varios años en nuestra comunidad Maguen David, y también esta clase que sea Refuash Lema para Jaim Jaime Ben Yafa Linda o Linda Yafa, que Bezrat Hashem Boreolam le mande Refuash Lema, que está pasando ahorita una operación muy sensible y muy delicada. Queridos hermanos, comenté que la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el secreto que hay
sobre el Ketoret. El Ketoret, quiero decirles que en la época del Bet HaMikdash había tipo, vamos a llamarle, un corbán diferente. Un corbán que, como explicamos ya ayer, corbán viene de la palabra kirub, acercarse. Habían dos tipos de corbanot, de animales, ¿sí? Que eso se hacían diario, dos, uno en la mañana y uno en la tarde, más aparte lo que la gente hacía por sus temas personales, y había otro que se le llama Ketoret, Ketoret, Ketoret. Es verdad lo que me escribieron ahorita, realmente también hoy es el Yortzeit de Aharón a Cohen, así dice la Torá en la Perashá que leímos Be'ezrat Hashem la semana pasada en Perashat Mas'e Zehutó Yagen Alenu Ohev Shalom Berodev Shalom. Queridos hermanos, había un concepto en el Bet HaMikdash que también se hacía en la mañana y en la tarde. Igualito como el Korban Tamid, igualito se hacía uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué era? El Ketoret. ¿Qué era el Ketoret? El Ketoret, en breve, son 11 tipos de especies que la Torá define cuáles son. Yo no conozco exactamente la traducción de todas estas 11 especies, pero estas 11 especies están muy marcadas, muy claras, a Tzori, a Tziporen, a Helbená, a Leboná, etcétera. 11 especies que nada más los Kohanim sabían de qué forma se tenían que juntar, cuál era el ingrediente de los 11 en una forma exacta, y al ponerles esas 11 especies, al ponerles fuego, en ese momento salía un olor, salía un aroma impactante, un aroma, no les puedo yo describir porque es un aroma que nunca lo he olido, obviamente, no tuve el zehut físicamente estar en el Bet HaMikdash, aunque nuestras almas todas estuvieron en ese Bet HaMikdash, pero nosotros ahorita en el cuerpo que estamos no estuvimos ahí en ese Bet HaMikdash, y por lo tanto me es difícil expresar y decir cuál era ese olor de ese incienso, pero era un olor muy agradable, un olor que se expandía en un perímetro enorme, un perímetro muy grande, obviamente milagrosamente, porque todo lo que había en el Bet HaMikdash era milagro, se veía la presencia de Dios, se veía cómo Boreolam estaba ahí reposando, y está escrito en los Jajamim que toda persona que llegaba a Jerusalén salía perfumado de ese Ketoret. Dicen nuestros sabios que las mujeres novias no necesitaban perfumarse, las que salían de Jerusalén, porque ese perfume del Ketoret, ese olor del Ketoret se impregnaba y era un olor precioso, uno en la mañana, uno en la tarde. ¿Y dónde se hacía ese Ketoret, Johnny? ¿Dónde se hacía? En un altar que se llama el altar de oro, no el altar que estaba afuera. El Bet HaMikdash tenía dos zonas muy importantes. No tengo aquí el dibujo, pero aquí en esta parte de afuera estaba toda la parte donde hacían los korbanot, los animales, etcétera, la sangre que se salpicaba en el altar, y adentro había un edificio enorme donde ahí estaba principalmente 4 cosas. Estaba la menorá en el sur, estaba el pan, o sea, la mesa donde estaban los 12 panecitos en el norte, y el altar de oro pequeño que estaba en medio. Y más adentro estaba lo que le llaman el Kodesh HaKodashim, lo más sagrado, el mueble más sagrado, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba un Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu, donde se guardó
un pedazo de maná que comió Am Israel en el desierto y se quedó como recuerdo para toda la vida, y por encima estaba cubierta esa caja con dos figuras de ángeles que siempre se miraban uno al otro, tenían una cara de niño, una figura de ángel, manifestando pureza, así como el niño siempre representa pureza. Por eso el niño es muy atractivo, porque el niño no tiene pecados, el niño no tiene malicia. También esa cara de ángeles representaba pureza y siempre mirándose uno al otro, representando hermandad, representando Beahavta le reajá camoja. Y de repente y de vez en cuando abrían la cortina que dividía entre lo más sagrado y la menorá y la mesa, etcétera, abrían la cortina y de lejos Am Israel veía cómo los ángeles se miraban uno al otro, pero si de repente no se miraban, quiere decir milagrosamente se volteaban y como que le volteaban la cara uno al otro, eso era señal que faltaba hermandad, era una señal que Dios no está contigo. Las alas, en vez de que estén así, se separaban, como dando una señal de que no estoy ahorita cubriéndote, no estoy dándote sombra, porque hay algo que no estás correcto en tu camino. Eso era en aquella época el Bet HaMikdash. Era la presencia en una forma clara y abierta de Dios. Era una forma como Dios hablaba, sin que haya jajamín en el buen sentido que expresen sus palabras. Dios personalmente hablaba. Habían profetas que eran el intermedio de darle al pueblo de Israel la palabra de Dios. Ay, queridos hermanos, cuánto hubiéramos querido hoy tener gente que nos diga, Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué espera de nosotros? La realidad es de que no tenemos ya profetas y estamos justamente en épocas donde nos alejamos de ese Bet HaMikdash y estamos esperando que Dios nos dirija en forma directa, que no haya de alguna forma gente que tome decisiones en el buen sentido de cosas que no son puras, que no son sanas, que no vienen con buen corazón, que no vienen con buena vibra. Esto, queridos hermanos, se le llama el concepto de que Dios regrese el Bet HaMikdash. Regresando al punto que estábamos platicando, había dos veces Ketoret, un olor, queridos hermanos, un olor increíble. Está escrito en ese Ketoret, está escrito que si le hubieran puesto al Ketoret a esas 11 especies, le hubieran puesto, me da mucha pena decirlo, pero está escrito muy claro, si le hubieran puesto a esas 11 especies, le hubieran puesto orina de ser humano, dice, el olor hubiera sido impactante. O sea, la combinación de la orina, de su fuerza que tiene con las 11 especies, el olor hubiera sido impactante. Y lo dicen, señora Mary, en Francia. En Francia hay muchos perfumes, lo que pasa es de que no sabemos, pero hay muchos perfumes que su fuerza y su origen viene lo agarran mucho de orina de animal, pero dicen los jajamim, está escrito en el Talmud, Ella, she'en machnisim meraglaim bamikdash, mi penea kabod. No se puede meter orina en el Bet HaMikdash por el honor que representa el Bet HaMikdash. Por eso no se pone. Pero, o sea, nada más los jajamim quieren decir, imagínate si lo hubieran puesto. O sea, hay cosas que no. Igualmente también está escrito que si le hubieran puesto seor, si le hubieran puesto levadura a esas 11 especies del Ketoret, si le hubieran puesto levadura, también hubiera sido el aroma y el olor, hubiera sido indescriptible. Y lo está escrito. Ilu allá no temba cortov shel devash,
perdón, me equivoqué. Si le hubieran puesto miel a esas 11 especies, en Adam Yahola Amod mi penereja, el hombre no hubiera podido con ese olor, o sea, hubiera sido wow, algo impresionante que lo voy a platicar. Entonces, este Ketoret se hacía en la mañana y se hacía en la tarde y era un Ketoret que reflejaba un olor impactante, un olor increíble. Queridos hermanos, como les mencioné en una clase, este Ketoret, justamente este Ketoret, la Torah dice que ayuda a eliminar epidemias, pandemias. Así dice la Torah. Está escrito, Johnny, que hubo una epidemia que Dios mandó en el desierto por una queja muy mala de parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel de alguna forma se quejó de Dios y criticó la conducta de Dios después de que Dios les demostró el milagro y Dios les demostró la claridad. Con todo y eso, el Am Israel se quejó y entonces Boreolam mandó una epidemia, falleció muchos de Am Israel. Pero cuando Moshe Rabbenu vio esa epidemia, en ese momento no dudó. Moshe Rabbenu le dijo a Aharón a Cohen, le dijo Maher, así le dijo Dani, Maher, Kajeta Machtá, toma la pala, esa pala donde ponían el carbón, Gastón, ahí ponían el carbón y ahí ponían el incienso y ahí lo ponían en el altar de oro. Le dijo Moshe a Aarón, rápidamente toma la pala, pon carbón, pon los 11 ingredientes del Ketoret, las 11 especies, y vete rápidamente entre la gente que está en vida y Dios no lo quiera, los que ya Barminán fallecieron. O sea, rápidamente corre delante de la gente para evitar, vamos a llamarle lo que decimos hoy en día, que no se contagien. Para que no se contagien, rápidamente, dice el Pasuk, Aharón a Cohen rápidamente tomó la machtá, tomó la pala, tomó el ketore, tomó el carbón y se fue corriendo delante de la gente. Y dice el versículo, clarito como el agua, bateatzar a Magefá. La Magefá se frenó la Magefá. ¿Qué quiere decir? El Ketoret frena la epidemia. Así está escrito. Y dice el comentarista Rashi, ¿de dónde lo aprendió eso Moshe Rabbenu? No voy a alargar ahorita en el tema. Cuando Moshe estuvo 40 días y 40 noches arriba en el monte de Sinai, junto con Dios, con los ángeles, estudiando la Torá para bajarla a este mundo, en ese momento Moshe tuvo pláticas con varios tipos de ángeles y uno de ellos fue el Malach HaMavet. Moshe Rabbenu habló con el ángel de la vida, aquel ángel que se lleva la vida de la persona cuando llega a Bedrat Hashem para todos 120 años. Y Moshe Rabbenu le dijo el ángel, te voy a descubrir un secreto que nadie lo sabe. El Ketoret quita y corta la magefa, la epidemia. Corta que ya no se expanda. Es algo, la verdad, impactante. Lo que le enseñó el Malach a Moshe Rabbenu. Y está escrito en el Zohar HaKadosh, ahorita sin alargar mucho, el Zohar HaKadosh trae historias en aquella época, en Eretz Israel, cuando habían este tipo de situaciones, los Jajamim, lo primero que se dedicaban era al Ketoret. Pero ¿cuál Ketoret si ya no había Bet HaMikdash? Dice el Zohar HaKadosh, se dedicaban a la lectura del Ketoret. La lectura del Ketoret ayuda a que se corte la magefa, a que se corte la epidemia. Esto quiere decir, Rabotai, que cuando los jajamim nos ponen dentro de nuestros rezos, nos ponen todo lo que hay,
quiere decir que todo tiene un porqué, todo tiene un secreto, todo tiene un motivo. Y los jajamim nos ponen el ketoret para que esto nos traiga verajá, para que esto nos traiga bendición. Está escrito, para que tengan un poquito idea de lo que dice el Zohar HaKadosh, decir el ketoret, quiere decir cómo se llevaba a cabo el ketoret en aquella época, es lo que decimos, Tanu Rabbanán, Pituma Ketoret Quetzal. Tanu Rabbanán quiere decir, estudiaron nuestros sabios cómo se llevaba a cabo el Ketoret. Entonces empieza a decir que habían 368 porciones para 365 días al año y las 3 extras se hacían en Yom Kippurim, etcétera. ¿Y cuáles son las especies? Atzori, Atziporen, Beajelbená, Bealeboná, etcétera. Esto, si una persona lo dice todos los días, dice el Zohar HaKadosh, es una segulá, es una energía muy importante para refuá. Y más, dice el Zohar, para las enfermedades de nuestra generación, es lo que más ayuda y lo que más sirve. ¿Está escuchando, Nitza, lo que es el Ketoret? La fuerza y la energía de lo que representa el Ketoret. Nosotros no tenemos idea. Hay veces los jajamín cuando nos ponen el por qué nos ponen estas cosas, pero realmente es una de las cosas impactantes. El Zohar HaKadosh dice en otro lugar, en Perashat Vayakhel, ayuda a salvar de decretos negativos, de contratiempos en la vida, de peligros, que si una persona, Dios no lo quiera, está en una situación difícil, que se pare al lado de la mezuzá y que diga todo ese concepto de Tanu Rabbanán, Pituma, Ketoret, Quetzal. Esto, queridos hermanos, es una energía muy importante, pero muchas veces por no saberlo, lo decimos rápido o tal vez no lo decimos. Según la Kabbalah, es bueno decir el Ketoret antes de la tefilá, que lo decimos antes de Odú, decirlo después de la tefilá en la mañana, que es antes de Alenu Leshabeach, y en la tarde en Minjá. Eso es según la Kabbalah, porque originalmente el Ketoret se hacía en la época del Bet HaMikdash 2 veces nada más, una en la mañana y uno en la tardecita. Entonces ya estamos entendiendo que la Torá nos enseña que este Ketoret tiene una energía para cortar, Barminan, una epidemia. Y no nada más eso, sino aunque no tenemos ese Ketoret, el decirlo todos los días ayuda también y llega a tener el efecto muy similar a lo que en aquella época había. Esa es una cosa. Quiero decirles algo que a muchos les va a gustar. A muchos les va a gustar, yo sé por qué, ahorita van a ver por qué, pero a muchos les va a gustar. Y aparte, todos quieren escuchar esta segulá. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Yomá. La Mishnah en Masejet Yomá, en el capítulo número 2, en la Mishnah Dalet, dice la Mishnah en Masejet Yomá, habían varios sorteos que se hacían en la época del Bet HaMikdash. Varios sorteos que se hacían. ¿Por qué se hacían sorteos? Para ver quién hacía los trabajos que habían en la época del Bet HaMikdash, para, como dicen el dicho, para que no se peleen, para que no tengan pleito, que yo escogí, que a mí me toca, hacían sorteos y así estábamos a gusto todos los Kohanim. Dice la Mishnah, había un sorteo único. ¿Cuál era? ¿Quién va a hacer el Ketoret en ese día o en esa semana? Principalmente era toda la semana, porque eran grupos de Kohanim divididos y cada semana era un grupo de Kohanim, era una familia de Kohanim. Eran total 24 y aproximadamente les tocaba 2 veces al año a cada familia para que lleven a cabo el servicio de una semana completita. Y hacían un sorteo
¿quién va a llevar a cabo el Ketoret? Pero dice la Mishnah, escuchen bien, ese sorteo no lo hacían para todo el grupo, sino decían estas palabras: ¿quién no ha hecho Ketoret? ¿A quién no le ha tocado Ketoret? Como era sorteo y le tocaba toda la semana, entonces a ti ya te tocó, entonces tú ya no entras en el sorteo. Y al otro le tocó, él ya no entra en el sorteo. Al que no le ha tocado, ese entra en el sorteo. ¿Por qué? Dice la Mishnah, escuchen qué interesante, el Ketoret era segulá para tener misriat, para tener parnasá abundante. Entonces, tú ya hiciste el Ketoret, ya te tocó. Tú ya vas a tener la bendición de Dios, no vas a recibir doble. Ahora que le toque a tu compañero. El que no ha recibido, que él tenga la segulá de la parnasá. Dicen los jajamim estas palabras: el Ketoret daba riqueza. Por eso al que ya le tocó, lo dejaban afuera del sorteo y decían que le toque al que no lo ha hecho. Ah, caray, qué interesante que el Ketoret le da a la persona también riqueza. Quiero que sepan, queridos hermanos, que de la misma forma que cuando hacían el Ketoret en aquella época daba riqueza, también hoy en día la persona que menciona ese Ketoret, o sea, como les expliqué, Tanu Rabbanán menciona todo lo que se llevaba a cabo cuando se hacía el Ketoret, entonces también tiene esta segula. También tiene esta segula y está muy interesante que vean qué cosas, qué energía tan grande tenía el Ketoret. Por un lado, corta la epidemia. Por otro lado, da riqueza. ¿Qué secreto tiene de especial el Ketoret? Para entender un poquito, sé que hay cosas muy profundas, sé que las 11 especies representan como en el sentido cabalístico la citra hará para eliminar a la energía negativa, Barminan, al Yetzer Hará, al Satán. Hay cosas muy profundas en el Ketoret, pero sin embargo, vamos a tratar de comprender a nuestro nivel qué representaba ese Ketoret y con esto, Be'ezrat Hashem, vamos a darle un toque, Be'ezrat Hashem, todos los días a este Ketoret, que realmente ya no lo tengamos muy superficial y que lo pronunciemos de forma correcta. Quiero decirles, queridos hermanos, está escrito en este Ketoret, está escrito de forma clara, los que lo leen, los que lo conocen, dice ahí, estas son las 11 especies y está escrito, Rabbi Natán Hababli Omer, Rabbi Natán, el babilonio, decía, Im Hiser Ahat Mikol Samamanea, si de las 11 especies le quitaste una, o sea, el Cohen, en vez de hacer las 11, las 10, dijo el Cohen, no hay 11, hay 10. Dice la Braita, escuchen bien, Hayav Mitá, tenía la pena máxima. O sea, quiere decir, no le puede faltar al Ketoret ni una de las 11, como explicamos, porque ese número 11 refleja la energía en contra de la citra hará, del Satán. No puede faltar ninguna. Y hoy en día, queridos hermanos, hoy en día, ¿qué pasa si le saltamos una? O sea, en vez de decir Atzoriba, Tziporen, Beahalbená, Bealeboná, me salté una de ellas, como que no la pronuncié bien o no la dije. Dice uno de los grandes jajamim de los Ashkenazim, el jajam que dio las reglas de los Ashkenazim, el de nosotros se llama Rabbi Yosef Karo y el de los Ashkenazim se llama Rabbi Moshe Iserlish. Los dos grandes jajamim que dieron la pauta, uno para el mundo sefaradí y otro para el mundo ashkenazí.
está escrito que entre los Ashkenazim muchos no acostumbran a decir el Ketoret. No lo dicen. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que me salte una de esas y Dios no lo quiera, sea Hayab Mitah, Barminan. Quiere decir, escuchen bien, quiere decir que decirlo no es un chiste. Decirlo es como sacrificarlo. Decirlo es como hacerlo. Y por lo tanto, ten cuidado que no te vayas a saltar ni una de ellas. Por eso entre los Ashkenazim muchos no acostumbraron a decirlo. Nosotros, Baruch Hashem, lo decimos, pero no lo digas así como pajarito, ni tampoco así rápido en rutinaria. Concéntrate, entiende lo que dice y vas a recibir una energía muy especial. Quiero decirles, queridos hermanos, una idea de lo que representa el Ketoret. El Ketoret representa algo, la verdad, algo muy interesante, muy interesante. Be'ezrat Hashem, espero primeramente Dios poder explicarlo bien, Besiata Dishmaya. Está escrito Amar Rav Zutra, dice la Gemara en Masejet Berajot. Dijo Rav Zutra, Bartubia Amar Rab. Dijo Rav Zutra, el hijo de Tubia, en nombre de Rab. Minayin shemevarejim ala reach. ¿De dónde sabemos que decimos verajá? Por el olor. O sea, cuando uno come, dice verajá. Pero cuando una persona huele, ¿de dónde sabemos que también hay que decir verajá? Por el olor. Porque hay una diferencia entre comer y oler. Comer es un placer corporal y el cuerpo se alimenta y el cuerpo crece y el cuerpo se mantiene por el alimento. Y todo el alimento pasa un proceso, como ya explicamos, y toda la proteína y los carbohidratos y las vitaminas y todo es por medio de la comida. Entonces, tienes un provecho y tienes una salud por medio de la comida, pues obviamente que dices verajá. Pero ¿de dónde sabes que también por algo que el cuerpo no tiene ningún provecho corporal? Dani, el cuerpo no crece por el olor y sin el olor no va a pasar nada tampoco. O sea, una persona pueden pasar días y semanas y no huele algo rico, no pasó nada, pero sin comer es necesario. Entonces, ¿de dónde sabemos que también se dice verajá? Por el olor. ¿Qué creen que contesta la Gemara? A ver, Nitza, ¿qué se imagina? ¿Qué contesta la Gemara Rossi? ¿De dónde sabemos que hay que bendecir por el olor? Dice Gastón la Gemara, porque dice el pasuk, Kola neshama tehalel ya. Toda alma también tiene que alabar a Dios. Quiere decir, no mi cuerpo nada más alaba a Dios, sino también mi neshama, mi alma alaba a Dios. ¿Y qué tiene que ver la neshama con el olor? Dice la Gemara, Eizehu, escuchen qué cosa tan interesante. ¿Cuál es el placer único que tiene la neshama? Y el cuerpo no tiene provecho, sino el provecho viene directo de la neshama, dice, es el olor, el aroma. Cuando una persona huele y tiene deleite de ese aroma, el provecho, ¿saben quién lo tiene? La neshama. La neshama no lo tiene el cuerpo, porque el cuerpo no se alimenta de eso. No es un placer corporal, es un placer del alma. ¿Está escuchando, Dani? Qué cosa increíble. El olor es un placer del alma. Eso se llama realmente la hana'a, el provecho que una persona tiene al oler. Por eso realmente, no quiero ahorita meterme en un tema alágico, pero una persona si tuviera un perfume natural, ¿sí? Un perfume que tiene un olor, realmente una esencia, que es un tema que hay que platicar. Cada vez que la persona
se pone ese perfume en las mañanas, ¡oh! ¿Qué tiene que decir? La verajá, claro, tiene que decir la verajá, Baruch atah Hashem Haolam boré miné besamim. Hay diversos tipos de olor. Hay olor de la fruta, se dice anoten reach tov baperot. Hay olor, por ejemplo, de madera, como el clavo, atze, besamim. Atze quiere decir de la madera. Hay olor que viene de las hojas, se dice isbe, besamim. Y hay olor que no viene justamente de todo eso, sino se llama miné, besamim. Es un tema un poquito alágico que no alargamos hoy. Una flor se considera realmente también, y se dice boré miné besamim según la alajá. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que el tema del olor es el tema que el alma tiene directamente placer de eso y no el cuerpo. Por eso está escrito científicamente que el animal no tiene el placer del olor, tiene el sentido del olfato, que es otra cosa. Con el olfato él percibe su presa, percibe la comida, pero olor rico, olor agradable, el animal no siente. ¿Por qué no? Porque el animal no tiene neshama, como ya platicamos. El alma de la neshama la tiene el hombre. Por eso nada más el hombre tiene ese placer de neshama y no lo tiene el animal por lo mismo, justamente. Entonces, el placer que podemos decir que es un placer espiritual, es un placer realmente no corporal, que no tiene nada que ver con el deseo del cuerpo, es que es el aroma. Y escuchen, señoras y señores, hablamos realmente de un olor agradable, no de un olor que te despierta deseo, barminán y desviación. No, estamos hablando de un olor agradable. Como pasé este Shabbat en un lugar, pasé por una zona privada y de repente olimos algo muy rico. Y me dice mi esposa, esto es de estas hojas, de estas flores. La verdad no sé qué era, pero omitían un olor muy agradable, muy, muy agradable. Y cuando una persona entra a un lugar donde quieren que la zona se sienta muy placentera, ponen inciensos, ponen aromatizantes, lo que le llaman. Y los aromas hasta llegan a tener calmantes de alguna forma, calman a la persona, tranquilizan a la persona, le dan a la persona un sentimiento de placer, pero no corporal, de un placer que se llama ¿qué? Espiritual, espiritual. Por eso, escuchen ahora sí lo que dice el Maimónides. Cuando Dios ordenó que haya un Ketoret en el Bet Hamikdash, uno en la mañana, uno en la tarde, era una forma como darle al pueblo de Israel una satisfacción espiritual. Cuando la gente llegaba a Jerusalén, que explicamos hoy en la clase de las señoras, llegar a Jerusalén era llegar a la ciudad de Dios, era llegar al lugar donde se percibía la presencia de Dios. Era la ciudad, escuchen bien, ¿por qué a la ciudad de Jerusalén se le llama Jerusalén? Jerusalén es Yerú, Yerú significa ciudad en conceptos toraicos, y Shalim, Shalaim, Shalim viene de la palabra Shalem. Shalem significa íntegro, que la persona que llegaba a esa ciudad, la persona sentía las ganas de ser íntegro, de ser una persona que busque realmente el placer original, el placer no el corporal, sino el original,
el placer hacia Dios, el placer hacia la superación, el placer hacia la satisfacción. Por darles un ejemplo, ¿a poco se compara un buen bistec, un buen ribeye, Johnny, así, un buen ribeye, bien asadito, bien sazonado, con todos ¿cómo se llama? Arroz y papa y todas las guarniciones alrededor? ¿A poco eso, ese placer, a poco se compara cuando ves tú a tu hijo disfrutando una comida? Mi vida, mi rey, cómo está feliz comiendo. O por ejemplo, cuando lo ves jugando y está el hijo feliz. Ese sentimiento que sientes al ver a tu hijo, al ver su placer, al ver cómo está gozando, ¿a poco lo puedes comparar al placer de comerte un ribeye con las mejores guarniciones que hay? No hay eso. Es más, si yo me quito mi pan de la boca, como muchos hemos hecho como padres, nos quitamos el pan de la boca y se lo damos a nuestros hijos y le decimos, mi vida, Sahten, gózalo, Motek, gózalo, hijo. Ese placer que ¿es corporal? No, es un placer espiritual y no hay un placer que se pueda comparar a eso. Cuando llegabas tú a Jerusalén, llegabas tú a oler y ese olor atraía. ¿De dónde viene ese olor? ¿De dónde viene ese aroma? Y ese aroma te iba atrayendo al Bet Hamikdash. ¿Y qué veías en el Bet Hamikdash? ¿Qué se percibía en el Bet Hamikdash? Un placer que se llama placer espiritual, un placer que se llama placer del alma, porque el olor es nada más placer del alma. Y de la misma manera como oliste y dijiste, wow, el olor, eso mismo es el mensaje, canaliza tus placeres espiritualmente hablando y siente una satisfacción en el día, terminando el día más bien dicho, siente una satisfacción espiritual. Quiero que las señoras me definan, porque las señoras lo sienten más que un hombre, pero quiero que una señora me defina cuando sale su bebé de su vientre y se lo ponen por primera vez en su brazo, escuchen bien, izquierdo, y como dicen, en su mano derecha le hace al bebé, ¿qué? ¿Qué le estás haciendo? Nada, pero ¿qué siente la mujer? Y de repente el niño después de un mesecito saca una sonrisa y uno dice, mi vida, sonrió. ¿Qué sientes? No se compara todas Las Vegas, Barminan, Belateshvi, no se comparan ninguna comida, no se compara la montaña rusa, no se compara ningún placer a ese placer. ¿Saben quién lo dice eso? Eso lo dice Shelomo Amelech, lo dice en Shira Shirim, se moló Tajat le Roshi, la izquierda debajo de mi cabeza diminó y su brazo derecho de Habekeni me está ¿qué? Acariciando. Ese placer es un placer espiritual y el Ketoret era dando como un mensaje a todo el que llegaba a Jerusalén, porque Jerusalén, Gastón, era la ciudad de Dios. Lo decimos todos los días, Tishkon, Betoch, Jerusalén, Irja, ya que reposes en esa ciudad que es la tuya. ¿Qué significa es tuya? El mundo entero es de Dios, pero ¿dónde se reflejaba y dónde se manifestaba esa presencia de Dios? Y dónde se veía el mensaje de Dios sobre qué tienes que conectar tu placer y tu goce y tu deleite en el Ketoret, porque ese Ketoret le despertaba a la persona y decía, wow, aquí en este lugar se perciben otros valores, se percibe otro sentimiento. Por eso quiero decirles algo maravilloso, algo de verdad impactante. Está escrito
en el Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, dice estas palabras en su libro, ¿sí? El sendero de los justos, de los rectos. Es un libro maravilloso, hay que estudiarlo profundo, despacito, pero es el libro que te da una guía. Hay muchos que te dicen, ¿sí?, qué tienes que hacer, pero pocos te dicen cómo lo tienes que hacer. Hay muchos que te dicen, por ejemplo, sé bueno, sé dadivoso, sé espiritual. Está bien, eso es qué tengo que hacer, pero cómo lo tengo que hacer, pocos me lo dicen, y ese es el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim escribe en su libro que el hombre fue fabricado y fue creado para tener placer. Escuchen bien lo que les voy a decir el día de hoy. El hombre fue creado para tener placer. Y no hay un hombre, no hay ningún hombre en la vida, hombre y mujer, ¿sí? No hay ningún hombre en la vida, ¿sí?, que viva sin que tenga placer. Un hombre que no tiene placer en su vida se da un tiro. Un hombre no quiere vivir sin que tenga placer. Y escuchen bien, aunque tenga que trabajar para llegar a ese placer, valió la pena. Hoy en día, todo mundo trabaja. Los placeres son en cortos tiempos del día o de la semana, pero con todo y eso, vale la pena con tal de llegar a la casa y de tener placer. Eso es la regla. La regla es que el hombre fue creado para tener placer. La pregunta es, ¿a dónde tú aplicas tu placer? ¿A dónde aplicas tu placer? Y ese placer, ¿a dónde lo diriges? Y ese placer, escuchen bien, no nada más a dónde lo aplicas, a dónde lo diriges, sino ese placer a dónde te llevó, a dónde te dirigió ese placer. No hay duda que no hay una cosa más hermosa, queridos hermanos, de unirse con una pareja. No hay una cosa más increíble como, quiero cambiar el chip de muchos, de satisfacer a tu pareja. Y obviamente que tú tienes un placer y tú tienes un goce de eso, pero en el fondo tiene que ser cómo voy a satisfacer a mi pareja. Eso es mi placer. Eso es mi goce. Mi esposa cocina y puede cocinar muy rico, pero dentro de todo eso, su placer es, ¿estuvo rico mi vida? ¿Te gustó la comida, mi rey? ¿Ah? ¿Estuvo placentera la comida? La mujer pudo disfrutar de esa comida, pero si no sintió que su marido y sus hijos lo gozaron, se fue todo el placer. Y la idea es dónde aplicas tu placer. ¿A dónde lo diriges? Y escuchen otra vez la palabra, ¿a dónde te dirige ese placer? Si ese placer te dirige a quejarte, a decir, no, otra vez el mole, otra vez el Beyet en Shabbat, no me digas que no tienes para hacer enchiladas. ¿No compraste la salsa que te pedí? No hay taina, entonces ¿cómo quieres que convide el kibbeh? ¿Cómo quieres que me lo coma? Si el placer te llevó, si el placer te llevó a quejarte, si el placer te llevó, con perdón de la palabra, a sufrir porque no tienes que, no, ese no es el placer que Dios espera. Ese no es el placer que Dios está de ti. Eso quiere decir que no fue un placer del alma, fue un placer corporal. ¿Y a dónde te llevó? ¿A dónde te llevó? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Este ejemplo ya se los dije. ¿Qué pasa si de repente la persona dice, niños, a comer al restaurante, ¿a dónde quieren ir? Si tú les dices, ¿quieren ir a tal?
porque tú quieres ir a tal y tratas de convencerlos a donde a ti te gusta, está bien, no está mal, todos disfrutaron, pero no fue todavía ese placer de Neshama. Placer de Neshama quiere decir, díganme ustedes a dónde quieren, yo me adapto y voy a estar feliz viéndolos comer. Y yo también voy a gozar de lo que a mí me guste. No todo lo que yo quiero lo voy a comer, pero lo que voy a comer, voy a sentir el placer de Dios en una forma directa al comer. Quiero que sepamos, queridos hermanos, que cada placer en la vida, ahí está presente Dios. ¿Quién fabricó el placer corporal? Si no, Allah Borea Olam. ¿Quién fabricó el placer de casarse con una mujer? ¿Quién fabricó el placer de sentir esa caída de la montaña rusa? ¡Uy! ¿Quién lo fabricó todo eso? ¿Quién lo hizo? Él. Él lo hizo. Viene Boreolam y te dice, hijo mío, dirige tu placer al placer que te va a llevar elevación, el placer que te va a llevar a ser mejor persona, un placer que te va a dar gusto vivir para los demás, un decir, un placer que tú vas a gozar dando y quitándote de lo tuyo para que el otro goce. Eso se llama realmente un placer de no estar viendo por mí me refiero por mi cuerpo, por mi materialismo, sino mi placer es ese. Y eso era el Ketoret. El Ketoret, queridos hermanos, le daba dirección al placer de la persona. No existe una persona que viva sin placer, créanmelo. Y les digo algo muy, muy del fondo de mi corazón. Todas las personas que dirigen su vida a lo espiritual tienen que tener un placer y lo tienen que encontrar. Si no lo encuentran, lo van a buscar en otro lugar. La persona necesita sentirse satisfactoriamente hablando, tiene que sentir ese placer. Y realmente ese placer se encuentra en las mitzvot, se encuentra en la Torá. Es cuestión nada más de empezar, como dicen, a agarrarles el gusto y se darán cuenta que no hay un placer más por encima de eso. Por eso dicen nuestros sabios que cuando gente iba a pasar un Shabbat con grandes personalidades, era una belleza y era un mensaje de algo que era indescriptible, porque Shabbat obviamente estamos separados del materialismo, Shabbat muchas cosas están prohibidas, ¿y qué hay? Pura convivencia, cánticos, espiritualidad. Shabbat le llaman los Jajamim Me'en Olam Haba. Es como dicen, es la muestra de Olam Haba. Eso es realmente Shabbat Kodesh. Pero todo eso es cuando tú lo canalizas al concepto adecuado. ¿Qué, queridos hermanos? ¿Qué corta la maguefa? ¿Qué corta realmente Dios no lo quiera, la pandemia, la epidemia? Cuando una persona aprende de ese ketoret, la persona aprende a comprender qué significa el placer espiritual, canalizar y dirigir mis placeres a lo espiritual y a dónde me llevó ese placer espiritual. Queridos hermanos, la pregunta es, ¿dónde terminamos? Cuando se termina la pandemia, en el momento que tú entiendes esta parte espiritual, eso le provoca a la persona que de alguna forma dirija su vida a esa parte espiritual y Dios dice, te quito los problemas que tienes al lado para que realmente dirijas esa espiritualidad, porque tú ya te dirigiste hacia ella, ya comprendiste. Eso es lo que quita esa parte. Dios
lo que quiere es que recapacitemos. En esta pandemia, la realidad es de que mucha gente recapacitó a dónde están los valores, a dónde estábamos, que no estábamos en casa, a dónde estábamos y no estábamos con nuestros hijos, a dónde estábamos y no estábamos realmente a donde deberíamos de vivir. Estábamos muy en una vida acelerada, materialista, fuera de casa. Queridos hermanos, ese Ketore te vuelve a ubicar otra vez. Y si el Ketore te ubica, no necesitas ninguna pandemia para que te vuelvas otra vez a unir con esa parte espiritual realmente de la que tú estás esperando. Qué tan hermoso, queridos hermanos, qué tan hermoso es convivir y llevar a cabo ese placer espiritual. Y escuchen la idea, ten provecho directamente de Dios, directamente de Dios. El provecho de Dios está reflejado en muchas cosas de la vida. Y Dios te dice que sí puedes tener placer y sobre qué no debes de tener placer. ¿Qué pasaría si yo les hago, no Barminano yo, pero qué pasaría si alguien les hace una combinación sabrosísima, riquísima, pero Barminan tiene veneno? Dios no lo quiera, tiene veneno. ¿De qué sirvió todo el placer, queridos hermanos? ¿De qué sirvió todo el placer? ¿De qué sirvió? Si tiene veneno, Barminan. Pero no existe un placer espiritual que Hasbe Shalom tenga veneno. Todo placer espiritual te lleva a crecer. Todo placer espiritual es un goce que nunca va a tener límite y nunca va a frenar. Pero el placer corporal, ese es el que va a caer. Queridos hermanos, vi una historia, más bien dicho, la escuché. Ahorita que he escuchado un poco noticiero, a ver cómo va la situación en los países, en México también. Escuché una historia de un hombre grande, gordo, altote, pero de veras, altote, altote, y muestran sus fotos cómo se cuidó de la pandemia. Tengo fotografiada su escrito. Él se cuidó mucho tiempo, 3 meses se cuidó de la pandemia. Cuando de repente empezaron a decir, ya empezamos a salir, empezamos a trabajar, mucha gente, como dicen, salió de la olla express, se desató, se desató. Él pensó de que también ya no hay que estar a la guardia con la pandemia. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Un barbecue, así le llaman, una cenita con sus cuates y sus cuatas. Ahí se veía en las fotos y ahí se contagió. A las 9 de la mañana empezó a tener problemas respiratorios. A las 9 de la noche, alaba Shalom, falleció. Los familiares enseñaron el escrito de este hombre. Y el escrito decía, no quiero decir una palabra que él escribió ahí, pero el escrito decía, qué torpe fui, que por un placer corporal sacrificó todo su futuro, todo el futuro de su vida. Y escribió, ojalá que él salga de esta, ojalá. Sé que hay mucha gente, queridos hermanos, que quieren salir, quieren ir al CNIS, quieren ir a trabajar. Cuando hay necesidad de que cuidarse, hay muchas cosas que no puede uno también detener, pero sin embargo, Rabotai, el placer corporal, Hasbe Shalom, ¿qué valió la pena cuando sacrificaste todo un futuro de vida? No vale la pena. Y el Ketoret te dice a dónde dirigirte, a dónde canalizarte y ese placer, a dónde te lleva. Cada persona, queridos hermanos, que lea este Ketore todos los días y que recapacite cada día y más bien dicho, cada noche, que recapacite, no todos los placeres, a dónde me llevaron. También el placer de comer, ¿te hizo crecer o nada más te dejó corporal? El placer de haber estado con tu pareja, ¿qué te hizo? ¿Te hizo crecer
o fue nada más corporal? ¿La pasaste padre, como dicen? ¿La pasaste bonito o realmente creciste con eso? Cuando te pones a jugar con tu hijo o con tus nietos, la pelota, avienta la pelota, se ve que no es nada, pero eso te llevó a una relación, te llevó a una unión, te llevó a una hermandad. Eso es lo importante y eso es lo que hay que invertir. Y ese es el secreto tan grande que tiene el Ketoret. El Ketoret atraía a la gente a ese placer que se llama Kol HaNeshama Tehalel Ya. No el cuerpo alaba, el alma es el que alaba. ¿Nos quedó claro, Gastón, la idea del Ketoret? Esa es la maravilla del Ketoret y Bezrat Hashem. Si lo leemos todos los días y comprendemos esta idea, vamos, Bezrat Hashem Itbaraj, a que Boreolam agilice o termine cuando él decida esta pandemia y Bezrat Hashem Itbaraj, que este próximo Elul que viene, ustedes saben que la palabra Av, o sea, el mes de Av, la palabra Av son dos letras, Aleph Bet. Aleph Bet significa Elul Ba. Viene Hodesh Elul. Viene el mes de la misericordia, queridos hermanos. Hay que pedirle a Dios que quite todo esto para poder estar juntos en el Bet Knesset, volver a levantar nuestras plegarias y Bezrat Hashem, demostrarle a Dios cuál es el placer original y a dónde me lleva el placer, Be'ezrat Hashem, para poder elevar nuestras almas, que así sea. Amén. Kenya y Ratzon. Jodesh Tov, Umeborach para todos, que escuchemos Besorot Tovot, y este mes que Boreolam lo cambie, Lesazonul Simha, Lishuaul Nehama, Lefarnasaul Halkala, Lehaim Tovimul Shalom, Limhilat Chet, Velislechat Avon, Vierrosh Jodesh Azeh, Sof Baketz Lechol Tzarotenu, que ya sea el fin de todos los contratiempos que hay, Tehilava Rosh, y que sea el inicio, Lefidion Nafshenu, de la salvación total, Be'ezrat Hashem, que Boreolam mande. Esta clase fue dada de Ilun Ishmat, con mucho cariño, de la señora Sara Batniza, Ruach Hashem Tanyahena Began Eden, y para Refuah Shlema de Jaime Ben Yafa Linda, y quiero Bezrat Hashem, con el permiso del Kala Kadosh, hacer nada más el Tarhim de la señora Sara Batniza. Los que gusten nos podemos poner de pie para darle honor a la señora Eshet Haim Mimza, Perahog mi Peneni Mihra, Sheker Ahai Behebel Ayofi, Isha Irad Adonai Hiti Talal, Tenulah mi Perilla Dea, Vihalelua Basharim Asea Merahem al Kol Beriotav, Uyahuz Viahmol Virahem al Nefesh, Ruach Unshama, Shelaisha Keshera Niftera Beshem Tum Olam Kearmarat, Sara Batniza, Ruach Hashem Tanyahena Began Eden, Hi Bechol Benot Israel Shokot Imma, Ubichlal Rahem Yaselahod de Geni Ratzon, Benomar Amén. Que descansen, queridos hermanos, un sueño placentero, Bezrat Hashem. Nos vemos para mañana. Jodesh Tov Mevorach, todavía para el día de mañana se puede comer carne y nada más de miércoles en la noche en adelante ya se acostumbra. Que no, los quiero mucho y que Dios me los conserve y me los proteja. Azak Baruch Hacham. Azak Behemat. Azak Rabino, muchas gracias. Azak Baruch Hacham. Azak Behemat, señor José, con mucho cariño. Gracias. Azak Behemat, todo lo bueno, Bezrat Hashem Itbaraj. Azak Baruch Hacham, gracias. Azak Behemat, Bezrat Hashem. Azak Baruch, Rabino. Gracias, Rabino. De qué con gusto, Bezrat Hashem. Rosy, ¿cómo estamos en Argentina? Todos los días aprendo algo más. Gracias, Raham. Así es, Rosy, todos los días aprendemos algo más y algo nuevo. Don Isaac Chayo, todo lo bueno, Bezrat Hashem. Gracias. Sí, ¿cómo estamos? Qué bueno de verlos. Hola, Moy. Azak Baruch. Bezrat Hashem. Tim y Gloria, ¿cómo vamos? Gracias, muy bien. Me da gusto. Señora Sari, ¿cómo estamos? Señor Marcos, ahí vamos. Con el favor de Dios. Azak Baruch Hacham. Hola, Zuri, ¿cómo estás? Bien, Hacham, Azak Baruch. Azak Behemat, Zuri. Señora Mary, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, Raham, gracias. Eso, Gracias por todo. Jodesh Tov, Hacham, gracias. Todo bueno, Azak Baruch.
Justo, Baruch Está Hashem. bueno. Jajam, la Siempre- clase de las 9:30, de las 9 no la está dando ya o qué? Sí, ya empecé este lunes. Lo que pasa es que salí unos días la semana pasada, pero ya estamos otra vez. Hashem. A las 9, ¿verdad? Sí, a las 9 en punto.